Mi exmarido presentó a su nueva prometida en una reunión familiar. Cuando vi quién era, no pude evitar reírme. Tengo algunas historias que contar sobre la futura señora. La sala quedó en un silencio sepulcral, pero todo cambió cuando salió a la luz la verdad. Crecí en una familia de clase media en un suburbio de Guadalajara, y mi vida era bastante sencilla. Mi padre, Andrés, pasó 30 años como policía antes de jubilarse, y mi madre, Marta, aún trabaja como secretaria en la escuela primaria Benito Juárez. Siempre me dieron todo lo que podían, aunque nunca fuimos ricos. Y yo, antes de ser Valeria Torres, era simplemente Valeria Guzmán. Tras graduarme de la universidad con un título en contabilidad, conseguí un empleo en Sánchez & Asociados, una firma contable de tamaño medio. El sueldo era razonable, el trabajo estable. Pensaba que mi vida sería así: despertar, trabajar, regresar a casa y repetir. Entonces, llegó un martes lluvioso de octubre cuando, literalmente, choqué con Alejandro afuera de una cafetería. Yo tenía prisa por comprar mi desayuno antes de ir al trabajo, y él iba camino a una reunión importante. Mi café se derramó en su traje, obviamente carísimo, y yo quería desaparecer en ese momento. «Lo siento muchísimo», dije tratando de limpiar su saco con servilletas. «Prometo pagar la tintorería». Pero en lugar de enojarse, él se rió. «No te preocupes por eso. Pero si quieres compensarme, ¿qué tal una cena esta noche?» Esa cena llevó a otra, y luego a muchas más. Alejandro era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Era hijo de Eduardo y Regina Torres, dueños de Torres Industries, una de las empresas manufactureras más grandes del país. Pero nunca me hizo sentir inferior. «Me encanta que vengas de una familia de verdad», solía decir. Todo cambió cuando me llevó a conocer a sus padres en su mansión en Zapopan. Nunca olvidaré cómo Regina me miró de pies a cabeza, como si fuera algo que había encontrado pegado en el zapato. «Entonces, Valeria», dijo girando su copa de vino, «Alejandro nos contó que eres contadora». «Sí, lo soy», respondí tratando de mantener la voz firme. «Qué conveniente», respondió con una sonrisa fría. «¿Y tus padres?» Cuando le dije que mi padre era policía jubilado y mi madre, secretaria escolar, su expresión fue como si hubiera dicho que eran criminales. Eduardo Torres apenas me dirigió la palabra durante la cena, conversando únicamente con Alejandro sobre trabajo. Aún así, cuando Alejandro me propuso matrimonio 3 meses después, dije que sí sin dudarlo. Sus padres asistieron a nuestra boda, pero con sonrisas congeladas y comentarios vacíos. Creía que con el tiempo lograría ganármelos, que el amor sería suficiente. Después de nuestra luna de miel en Cancún, nos mudamos a su departamento de lujo en el centro de Guadalajara. El lugar era más grande que toda la casa de mis padres, con enormes ventanas que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Sentía que estaba viviendo un sueño. 2 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. Alejandro estaba radiante, girándome en la sala cuando le di la noticia. Incluso Regina y Eduardo parecieron suavizarse con la noticia, aunque ella comentó: «Bueno, al menos ese niño tendrá una buena herencia de un lado de la familia». Nuestro hijo, Eduardo Jr., insistencia de Alejandro en honrar a su padre, nació una mañana de diciembre, con un cielo despejado y frío. En el momento en que lo sostuve, nada más importaba. Ni las críticas constantes de Regina, ni los murmullos en las fiestas de Torres Industries sobre la contadora que atrapó al hijo del jefe. Lalo, como lo llamábamos, era perfecto. Esos primeros 2 años fueron increíbles. Alejandro parecía un padre natural. Llegaba temprano del trabajo para jugar con Lalo y nos llevaba al parque los fines de semana. Pero, poco antes del 3er cumpleaños de Lalo, todo comenzó a cambiar. Alejandro empezó a llegar cada vez más tarde, siempre con la misma excusa: «Un proyecto grande en el trabajo, querida». No lo entenderías. El hombre que solía correr a casa ahora apenas llegaba a tiempo para acostar a Lalo. Hasta que un jueves, Regina apareció sin avisar en nuestro departamento, impecable con su bufanda a pesar del viento afuera. «¿Puedes explicarme por qué no estabas en el evento de la empresa ayer?», dijo entrando sin esperar invitación. «¿Qué evento?», pregunté confundida. «No te hagas la tonta, Valeria. El aniversario de Torres Industries. Todos estaban allí, excepto tú». Sentí un nudo en el estómago. No sabía nada al respecto. Regina entrecerró los ojos. «Alejandro dijo que no te sentías bien. ¿Me estás diciendo que mi hijo mintió?». Esa noche esperé despierta, sentada en la sala oscura hasta que él llegó a las 11:30. En cuanto entró, se detuvo al verme. «¿Por qué no me contaste sobre el evento?», pregunté en voz baja. Él suspiró, sirviéndose un whisky. «Valeria, seamos honestos. No encajarías». Continuó, cada palabra más dolorosa que la anterior. «Eres demasiado simple para esos eventos. Las otras esposas saben hablar de arte, vino, casas en Tulum. ¿De qué hablarías tú?».
¿De las historias de tu padre policía? ¿O de las aventuras de tu madre en la sala de profesores? Sentí como si me hubiera abofeteado. Soy tu esposa, Alejandro. Deberías estar orgulloso de mí. Lo estaba, Valeria, cuando estábamos saliendo. Tu simplicidad era encantadora. Pero ahora necesito más. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. En el fondo, sabía que algo se había roto entre nosotros. Fue un martes cuando mi mundo se derrumbó. Alejandro dijo que trabajaría hasta tarde otra vez. Mientras limpiaba el departamento, noté que su laptop estaba abierta en el escritorio. Nunca había revisado nada suyo antes, pero algo me detuvo esta vez. Cuando abrí el correo electrónico, ahí estaba. Una conversación larga y llena de mensajes con alguien llamada Sofía López. Mis manos temblaban mientras leía. Después de haber sido presentada a la nueva prometida de Andrés en esa fiesta familiar, algo dentro de mí despertó. No era solo rabia o frustración, era una necesidad de justicia. Sabía que había mucho más detrás de esa historia y estaba decidida a descubrir hasta la última mentira. Pero antes de empezar a contar cómo llegué hasta aquí, déjame regresar a ese día en que todo comenzó a desmoronarse. El día en que encontré el nombre de Sofía López por primera vez. Era una tarde de martes, y como siempre, Andrés me había mandado un mensaje seco diciendo que trabajaría hasta tarde. Yo acababa de acostar a Eduardo Jr. y me puse a limpiar su oficina. No era algo fuera de lo común. Me gustaba mantener todo ordenado. Pero ese día, cuando entré, noté algo extraño. Su computadora portátil estaba abierta, la pantalla aún encendida. Mi intención no era husmear. Nunca lo había hecho antes y hasta ese momento creía confiar en él. Pero algo en ese instante me inquietó. Tal vez fuera el sexto sentido de una mujer que sabe cuando algo no está bien. Me senté en su silla, dudosa, y me di cuenta de que su correo estaba abierto. No pude resistirme. En cuanto vi el nombre Sofía López en la barra de búsqueda, sentí un escalofrío. Hice clic en la conversación y ahí estaban, cientos de mensajes. Al principio parecían intercambios de trabajo, pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía íntimo, personal, casi apasionado. Andrés hablaba de cómo Sofía era un refugio en medio del caos y de cómo ella lo entendía de una forma que, aparentemente, yo nunca había sido capaz. La peor parte, había fotos. No de ella sola, sino de ambos juntos. En cenas, viajes e incluso en la casa de playa que él y yo solíamos frecuentar. Mi mano temblaba mientras sostenía el ratón, pero seguí leyendo. Fue entonces cuando encontré algo que lo cambió todo. Un correo fechado 2 meses atrás. Era una reserva de hotel en Cancún, para una habitación doble, a nombre de Andrés Torres y Sofía López. 2 meses antes. Mientras yo estaba en casa cuidando de nuestro hijo, él estaba de vacaciones con ella. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Pero en ese momento, supe que necesitaba pruebas. Captura tras captura de pantalla, guardé todo en mi teléfono. Fotos, mensajes, reservas, todo. Sabía que Andrés negaría cualquier acusación sin pruebas sólidas, y no iba a permitirlo. Cuando llegó a casa esa noche, fingí estar dormida, pero mi mente estaba a 1000 por hora, planeando qué hacer a continuación. Fue entonces cuando decidí investigar a Sofía López. ¿Quién era ella? ¿Cómo había entrado en nuestras vidas? Y, lo más importante, ¿cuál era su verdadera relación con Andrés? Lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún más impactante. Pero antes de contarlo, déjame decirte algo. Andrés subestimó a la mujer que tenía a su lado, y ese fue el mayor error de su vida. Esa noche, mientras revisaba las capturas en mi celular, me di cuenta de un detalle que había pasado desapercibido. En una de las fotos de Sofía y Andrés en la casa de playa, había algo en el fondo que me hizo congelarme. Algo que cambiaría por completo el rumbo de mi investigación. Me quedé mirando la foto en mi celular como si fuera un rompecabezas. La imagen mostraba a Andrés y Sofía sonriendo, abrazados en la terraza de nuestra casa de playa. Pero lo que llamó mi atención fue un detalle al fondo. Eduardo Jr., mi hijo, estaba en la foto. Jugaba en la arena, solo, mientras Andrés y Sofía posaban para la cámara. Mi corazón se aceleró. Era imposible que esa foto fuera reciente, porque Eduardo Jr. nunca había estado en esa casa sin mí, excepto una única vez. Un fin de semana, meses atrás, cuando Andrés insistió en llevar a nuestro hijo a un viaje de padre e hijo. Yo dudé, pero al final cedí, pensando que sería bueno para ambos pasar tiempo juntos. Ahora todo tenía sentido. Mi cabeza daba vueltas. No era solo una traición hacia mí, era una falta de respeto total hacia nuestra familia. Involucró a nuestro hijo en su juego sucio y llevó a esa mujer a un lugar que debía ser nuestro refugio. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Tenía que actuar.
A la mañana siguiente, mientras Andrés estaba en el trabajo, fui a la casa de playa. Mi intención era encontrar alguna prueba física, algo que él no hubiera podido borrar. No tardé mucho. Apenas entré en la habitación principal, noté un collar colgado en el cabecero de la cama. No era mío, era una cadena fina, dorada, con un pequeño dije en forma de corazón. Lo tomé con cuidado y antes de guardarlo en mi bolsillo, noté algo grabado en el dije. Sofía. Respiré profundo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban. Ya tenía pruebas más que suficientes. Sin embargo, mientras revisaba el resto de la habitación, encontré algo aún más revelador. Una carta. Estaba doblada dentro del cajón de la mesita de noche y parecía haber sido olvidada allí. El sobre estaba abierto y el destinatario era Andrés. ¿El remitente? Sofía López. La carta estaba fechada un mes antes y, al leerla, cada palabra era como una puñalada. Hablaba sobre el futuro que ambos soñaban y mencionaba algo sobre que Andrés resolviera su situación pronto. La peor parte estaba al final. Sofía sugería que quizá ya era momento de que Eduardo Jr. conociera mejor a la mujer que su padre ama de verdad. Sentí que la sangre me hervía. Ella planeaba involucrarse aún más en la vida de mi hijo. Eso era el límite. Salí de la casa decidida a poner fin a esa farsa. Esa noche enfrenté a Andrés. Esperé a que entrara. Arrojé el collar sobre la mesa y tiré la carta abierta al lado. Me miró, confundido al principio, pero cuando entendió lo que era, su rostro cambió. Se puso pálido. Valeria, ¿puedo explicarlo? Comenzó, pero lo interrumpí. ¿Explicar qué, Andrés? ¿Que llevaste nuestra casa, nuestra familia y hasta a nuestro hijo a esta farsa tuya? Intentó hablar, pero no lo dejé. ¿Quién eres? Porque el hombre que amé jamás nos habría hecho esto. Jamás. Andrés se quedó en silencio, pero había algo en su mirada. Un miedo. No solo a mí, sino a lo que yo podría hacer con lo que sabía. Lo dejé ahí, parado, mientras subía a mi habitación para estar con Eduardo Jr. Pero, antes de dormir, tomé una decisión. No era solo una cuestión de descubrir qué más estaba ocultando Andrés. Ahora necesitaba proteger a mi hijo, y para eso estaba dispuesta a llegar hasta el final. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un abogado, y lo que me dijo cambió por completo el rumbo de las cosas. Andrés se estaba preparando para algo que no me imaginaba. La llamada fue como un golpe al estómago. Se presentó como representante de Andrés, y con una voz demasiado calmada para la gravedad de la noticia, me informó que mi exmarido estaba iniciando un proceso para obtener la custodia compartida de Eduardo Jr. Señora Torres, esto es solo el comienzo. Andrés cree que esta es la mejor solución para el niño, dijo, como si estuviera leyendo un guión. ¿La mejor solución? Apenas puede cuidarse a sí mismo. ¿Y ahora quiere jugar a ser padre a tiempo completo? Respondí con un tono cortante, intentando controlar mi ira. Colgué sin darle oportunidad de explicar más. Andrés nunca había mostrado mucho interés en compartir responsabilidades con Eduardo Jr. Entonces, ¿por qué ahora? Esto tenía que ver con Sofía. Era como si estuviera intentando infiltrarse cada vez más en mi vida. Ese mismo día decidí confrontar nuevamente a Andrés. Tomé a Eduardo Jr. y lo llevé a la casa de él, pero esta vez no toqué el timbre. Esperé a que saliera para ir al trabajo y lo seguí. Se detuvo en una cafetería, y ahí estaba ella, Sofía, sentada en una mesa al fondo. Apenas él se unió a ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con Eduardo Jr. distraído en el auto, me acerqué lo suficiente para escuchar parte de la conversación. Esto va a salir bien, Andrés. Ya hablé con el abogado. Y él garantizó que, con las pruebas que tenemos, la custodia compartida es solo el comienzo. ¿Pruebas? Pregunté, interrumpiendo la conversación mientras ambos me miraban sorprendidos. Valeria, esto no es lo que parece, comenzó Andrés. Pero yo ya estaba furiosa. ¿No es lo que parece? Estás planeando quitarme a mi hijo y todavía quieres convencerme de lo contrario. Sofía me miró con una sonrisa cínica, como si disfrutara del enfrentamiento. Entonces decidió intervenir. No puedes pensar que eres dueña de Eduardo, Valeria. Él merece conocer otras perspectivas. Me reí, pero fue una risa amarga. ¿De verdad crees que vas a ocupar un lugar en la vida de mi hijo? ¿Es eso, Sofía? Pregunté con un tono bajo, cargado de amenaza. Antes de que pudiera responder, Eduardo Jr. bajó del auto y corrió hacia nosotros. Se abrazó a mis piernas, confundido por la tensión en el ambiente. Su presencia cambió inmediatamente el tono de la conversación. Andrés intentó suavizar la situación, pero yo sabía que no podía dejar pasar esto. Esa noche comencé a planear. Sofía y Andrés no podían salir impunes, pero necesitaba ser estratégica. Decidí contratar a un detective privado. Si ellos tenían pruebas contra mí, me aseguraría de descubrir qué eran
y al mismo tiempo, reunir evidencias para desmontar su fachada. Pocos días después recibí las primeras informaciones del detective, y una de ellas era devastadora. Andrés había puesto la casa de playa a nombre de Sofía, y eso era solo el principio de las transferencias. Cuando recibí el informe del detective, sentí como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de explotar. La casa de playa que Andrés había prometido dejar a Eduardo Jr. ahora estaba registrada a nombre de Sofía López. Por si fuera poco, el detective descubrió transferencias bancarias regulares a una cuenta también vinculada a ella. Andrés estaba financiando el estilo de vida lujoso de Sofía con los bienes que habíamos construido juntos. No podía creer la audacia de Andrés. Literalmente estaba entregando todo lo que teníamos a la mujer que destruyó nuestro matrimonio. Pero, más que rabia, sentí determinación. Había subestimado mi capacidad de reaccionar. Con el informe en mano, busqué a un abogado especializado en casos de división de bienes. Sabía que Andrés estaba violando el acuerdo de divorcio al transferir propiedades sin mi consentimiento. La primera acción sería congelar sus bienes hasta que pudiéramos revisar todos los documentos. Mientras tanto, mi otra estrategia ya estaba en marcha. Decidí acercarme a la familia de Andrés. Siempre les había caído bien, y desde que apareció Sofía, muchos de ellos estaban incómodos con su presencia. Aproveché eso. En la próxima cena familiar, un evento del que solo me enteré gracias a la tía de Andrés, que me invitó por pura malicia contra Sofía, me aseguré de asistir con Eduardo Jr. El ambiente se tensó en el momento en que puse un pie en la casa. Sofía intentó ignorarme, pero las miradas de la familia estaban claramente divididas. ¡Qué sorpresa, Valeria! No sabía que vendrías, dijo Sofía con un tono de falsa cordialidad. Pues sí, pensé que sería bueno que Eduardo Jr. pasara tiempo con sus abuelos, respondí, ignorando su indirecta. Durante la noche, me aseguré de resaltar las contribuciones que Andrés y yo habíamos hecho juntos para la familia, sin olvidar mencionar la casa de playa. La casa sigue siendo un gran lugar para pasar las vacaciones, ¿no? A Eduardo Jr. siempre le encantó ese lugar. Una pena que ya no esté a su nombre, comenté casualmente, dejando a todos en silencio. Sofía me lanzó una mirada fulminante, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La madre de Andrés, que ya no simpatizaba con Sofía, comenzó a cuestionarlo abiertamente. Andrés, ¿es verdad? ¿Quitaste el nombre de tu hijo de la propiedad? Andrés tartamudeó, intentando justificarlo, pero la noche ya estaba arruinada para él. Sofía, visiblemente irritada, se levantó de la mesa. Antes de salir, me lanzó una advertencia. Esto no se va a quedar así, Valeria. Estás jugando con fuego. Pero yo ya había comenzado mi juego. A la mañana siguiente, recibí un sobre en la puerta de mi casa. Dentro, había fotos de mí con Eduardo Jr., pero estaban claramente manipuladas. Alguien estaba intentando usar a mi hijo en mi contra, y sabía exactamente quién era. Las imágenes mostraban a Eduardo Jr. en situaciones que insinuaban negligencia de mi parte. Me quedé paralizada por un instante, pero pronto recobré el control. Era evidente que Sofía estaba intentando desestabilizarme, y peor aún, usando a mi hijo como arma. Le pedí al detective que analizara el sobre en busca de huellas digitales o cualquier pista que conectara el contenido con Sofía. Mientras tanto, decidí contraatacar. Durante un almuerzo con mi abogada, ella sugirió que presentáramos una demanda por la custodia total de Eduardo Jr., alegando que Andrés había mostrado un comportamiento negligente. Después de todo, si estaba tan involucrado con Sofía como para descuidar a nuestro hijo, tenía un caso sólido. Mi siguiente movimiento fue contactar a los colegas de trabajo de Andrés, algo que él jamás esperaría. Sabía que tenía una reputación que proteger en la empresa, y cualquier exposición de sus fallas personales podría poner su posición en peligro. Una conversación discreta con un viejo amigo en común reveló algo interesante. Andrés estaba enfrentando problemas financieros debido a deudas acumuladas, y Sofía tenía algo que ver con eso. Decidí poner la información a prueba. Uno de los días en que Andrés debía recoger a Eduardo Jr., le pregunté casualmente, ¿has pensado en cómo vas a sostener todos estos cambios en tu vida? Una nueva casa, deudas antiguas. Parece mucho para una sola persona. Me miró sorprendido, con una pizca de irritación. No sé de qué hablas, Valeria. Mis finanzas están en orden. Solo le sonreí, plantando la semilla de la duda. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Días después, mientras estaba en casa, recibí una llamada furiosa de Andrés. Valeria, ¿qué hiciste? Sofía perdió su trabajo por tus insinuaciones ridículas. Reí sin ocultar el sarcasmo. Tal vez debería enfocarse más en el trabajo y menos en manipulaciones baratas. Andrés colgó, pero yo sabía que estaba ganando terreno. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. La voz al otro lado era de Sofía. ¿Crees que puedes destruirme? Te voy a mostrar lo que es perderlo todo, Valeria. ¿Crees que sabes jugar? Pues veremos quién es mejor. Me inquietó, pero no me asustó.
Si estaba dispuesta a jugar sucio, yo estaría preparada. Lo que no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Al día siguiente, recibí una citación judicial. Sofía me había demandado por difamación, alegando que mis acciones e insinuaciones habían destruido su carrera y afectado su relación con Andrés. Mi abogada estaba conmigo mientras leía los documentos. Es una táctica clásica, Valeria. Está intentando intimidarte. Pero tenemos más pruebas contra ella de lo que imagina. Mientras tanto, el detective que contraté trajo noticias. Había conseguido acceso a mensajes privados entre Sofía y Andrés, donde ella confesaba manipular fotos y usar a Eduardo Jr. como arma para atacarme. Fue como encontrar oro en medio del caos. Preparé mi defensa basándome en eso, pero decidí usar la información de manera estratégica. El día de la audiencia preliminar, entré al tribunal con una confianza que Sofía claramente no esperaba. Ella estaba allí, junto a Andrés, con su mirada desdeñosa, pero mi turno de actuar aún no llegaba. Durante la audiencia, mi abogada presentó parte de las pruebas, lo suficiente para desacreditar la narrativa de Sofía. Ella se mostró visiblemente desconcertada, mientras Andrés parecía empezar a entender que estaba en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginaba. «No creas que esto termina aquí, Valeria», me dijo Sofía al salir de la sala, con los ojos llenos de furia. Solo le sonreí, pero lo que sucedió después me dejó sin aliento. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta y la sala revuelta. Era evidente que alguien había entrado, y no era un ladrón cualquiera. En medio del desorden, un billete con letras recortadas decía: «Detente ahora o será demasiado tarde». Mientras examinaba el billete, escuché el zumbido del celular. Era un mensaje de texto anónimo. «Te metiste con la persona equivocada. Ahora pagarás el precio». El corazón me latía a 1000. ¿Quién estaba detrás de la amenaza? ¿Sofía realmente había llegado a este punto? Aún tenía el billete en la mano cuando el celular vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era diferente. «Sé lo que hiciste. Y ahora, todos lo sabrán». Mi mente iba a toda velocidad. Era un juego sucio. Pero ¿quién estaría dispuesto a llegar tan lejos? Necesitaba averiguarlo, y rápido. Pero antes de que pudiera responderme más preguntas, el teléfono sonó. Era el detective. «Valeria, tenemos algo. Necesitamos hablar». Tomé mi abrigo y me dirigí directamente a su oficina. En el camino, mi mente estaba llena de suposiciones, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando entré, me entregó un sobre manila. Dentro había fotos de Andrés y Sofía en una situación comprometida. Pero no era solo eso. Las fotos mostraban algo más. Andrés, al parecer, estaba en una reunión secreta con inversores. La reunión no trataba sobre negocios, sino sobre algo mucho más profundo. Parecía ser una serie de transacciones ilícitas, algo que no solo podría destruir su vida, sino también la de muchas otras personas. Sabía que estaban tramando algo, pero no tenía idea de que era tan grande, dijo el detective. «Aquí tenemos suficiente para ir tras Sofía y Andrés. Esto podría ser el fin de Sofía, pero al mismo tiempo, era una jugada que podría destruirnos a todos». Esto era más que una simple venganza personal. Ahora había un riesgo mucho mayor en juego. El problema fue que, al volver a casa, me encontré con Eduardo Jr. sentado en la sala, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, sé lo que está pasando. No quieres contármelo, pero lo sé». Mi corazón se encogió. ¿Cómo se había enterado? Lo miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hijo, esto no es algo de lo que debas preocuparte», me interrumpió con la voz quebrada. «No, mamá. Sé lo que Sofía está haciendo. Vi a ella y a papá juntos. Y ahora todo está empeorando. El mundo parecía venirse abajo. ¿Eduardo sabía todo? Eso lo cambiaría todo». Mientras intentaba procesar las palabras de Eduardo, mi celular vibró nuevamente. Era un mensaje de Sofía, y este, sin duda, era el más impactante de todos. «Te metiste con el lado equivocado. La próxima foto que muestre destruirá tu vida para siempre». Miré a Eduardo Jr., que seguía ahí con los ojos llorosos, y mi corazón se rompió. ¿Cómo sabía todo esto? ¿Cómo había visto lo que sucedió entre su papá y Sofía? No podía dejarlo así, pero al mismo tiempo, lo último que quería era arrastrarlo a este torbellino de mentiras y traiciones. «Hijo, por favor, explícame qué fue lo que viste», dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz casi me traiciona. Él suspiró llevándose la mano a la frente, visiblemente cansado, como si la presión fuera más de lo que podía soportar. «Vi a papá y a Sofía juntos en el restaurante, mamá. No solo estaban almorzando, intercambiaban documentos, algo relacionado con el trabajo, pero en medio de eso, papá estaba, no sé, estaba nervioso, como si escondiera algo. Hablaban de algo serio, y vi a Sofía sonreír de una manera que nunca antes había visto. Algo no estaba bien. Esas palabras cayeron como una bomba sobre mí.
¿Qué estaban ocultando? ¿Transacciones ilegales, como sugerían las fotos? Sabía que mi vida estaba a punto de volcarse, pero nunca imaginé que esto fuera tan profundo. Necesitaba actuar rápido. Corrí hacia mi celular y, sin pensarlo 2 veces, abrí el mensaje de Sofía. Era una foto, pero no cualquier foto. Era una foto mía, con Andrés al fondo, tomada de una manera tan perfecta que casi podía sentir su presencia a mi lado. Pero no estaba ahí por casualidad. Esa foto era mi sentencia de muerte. Volví a mirarla y me di cuenta de algo. Las fotos no mostraban solo un momento feliz de nuestras vidas. Mostraban a Andrés y a mí, aparentemente en un evento de negocios. Pero lo que realmente llamaba la atención era el papel que sostenía en la mano. Una lista de nombres. Algo que estaba oculto para todos. Algo que podría arruinar a nuestra familia y los negocios de una vez por todas. El celular vibró de nuevo. El mensaje decía: ahora que viste esto, entiende, Valeria. El juego ha comenzado, pero yo soy invencible. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué quería realmente? Sabía que esta historia no terminaría bien para nadie. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría esto? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Estaba dispuesta a jugar el juego, a luchar, porque si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que no permitiría que destruyeran mi vida sin pelear. Y si eso significaba descubrir todos los secretos de Andrés, entonces eso haría. Mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas, mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, el nombre en la pantalla era un nombre que nunca pensé volver a ver. Me quedé mirando el teléfono, en shock. ¿Cómo que Eduardo? ¿El exmarido que desapareció de mi vida después de traicionarme con Sofía? ¿El mismo Eduardo que siempre intentó destruirme emocionalmente, llamándome ahora? ¿Qué quería? Mi mente estaba dando vueltas, sin saber qué esperar, pero sabía que, de alguna manera, todo estaba a punto de conectarse. Tal vez, finalmente, las piezas de este rompecabezas se encajarían. Contesté la llamada con el corazón acelerado. La voz del otro lado de la línea estaba tranquila, pero había una frialdad desconcertante. Valeria, necesitas escuchar lo que tengo que decir. Sé que estás en una situación difícil, pero aún hay tiempo para salvar a tu familia. Me reí, sin creer lo que estaba escuchando. ¿Salvar a mi familia? Después de todo lo que hiciste, después de traicionarme, destruir nuestra casa y mi vida, ¿ahora vienes a decirme que quieres ayudarme? Pude escuchar su suspiro antes de continuar. Valeria, tienes que entender. No soy quien piensas que soy. Me involucré con Sofía, sí, pero todo fue parte de un plan mayor. Fui manipulado, como tú lo fuiste. No sé cómo, pero ella está enfrentándonos unos contra otros, tratando de destruir nuestra vida financiera. Las fotos que viste no solo eran para hacerte daño, eran para ponernos a todos en la mira de algo mucho más grande. Mi mente estaba hecha un torbellino. No podía creer sus palabras, pero la forma en que hablaba me hacía dudar de todo lo que pensaba saber. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz temblorosa. Estoy diciendo que Sofía es una pieza clave en una conspiración para robar Reynolds Industries. Se infiltró en nuestro negocio y manipuló para que tú y Andrés entraran en su línea de fuego. Y lo peor de todo, Valeria, es que fui cómplice de esto, aunque no sabía cuánto me estaba manipulando. Me senté en el sofá, paralizada, mientras él seguía hablando. Tengo pruebas, Valeria, y sé cómo esto terminará si no actúas ahora. Descubrí dónde Sofía se va a reunir con sus socios para transferir la información de la empresa. Puedo ayudarte a salvar todo esto, pero tienes que confiar en mí. Este es tu único camino para proteger a tu hijo y tu casa. El teléfono ardía en mi mano, y una ola de ira y venganza me invadió. ¿Cómo se atrevía a decirme esto ahora? Después de abandonarme todos estos años, ¿estaba intentando redimirse o solo salvar su propio pellejo? Lo voy a hacer. Voy a destruir a Sofía y a llevar a Andrés conmigo si es necesario. Ya no tengo nada que perder, dije, decidida. La llamada se cortó, y supe lo que tenía que hacer. Ya no iba a seguir huyendo de Sofía. Iba a enfrentarla y jugar su juego, pero con mis reglas. A la mañana siguiente, preparé todo para el enfrentamiento. Llamé a un equipo de seguridad y les pedí que rastrearan los movimientos de Sofía, mientras yo me infiltraba en una reunión que ella había programado en un hotel de la ciudad. Sabía que esta sería mi oportunidad para sorprenderla. Cuando entré a la sala de conferencias del hotel, Sofía estaba allí, sentada con una expresión altiva, como si todo estuviera bajo su control. No me vio entrar hasta que me acerqué, con los documentos en mano. Valeria, ¿realmente crees que puedes detenerme?, dijo con una sonrisa venenosa. No estoy aquí para detenerte. Sofía, estoy aquí para destruir todo lo que has construido. Me usaste, me manipulaste, y ahora estás metiéndote con mi familia. Esto se acaba ahora. Golpeé los documentos sobre la mesa, mostrando las pruebas que había reunido.
No solo se trataba de las fotos, se trataba de toda la conspiración, las transacciones ilegales y el hecho de que ella estaba usando a mi exmarido para sus propios fines. Sofía palideció, pero no parecía sorprendida. Ya sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero lo que no sabía era que Eduardo, mi exmarido, se había aliado conmigo. Apareció detrás de mí, con la cara de quien sabe que ya no tiene escapatoria. «Estás arruinada, Sofía», dijo con firmeza. «Vamos a entregar todo. Ahora no tienes a dónde correr». Sofía intentó salir de la sala, pero no tuvo oportunidad. La policía ya estaba en el pasillo, lista para arrestar a todos los involucrados. El final de todo fue aún más impactante de lo que imaginaba. Andrés no solo se alejó de mí, sino de todo lo que era importante. El último mensaje que me envió decía: «Me usaron. No sabía en lo que me estaba metiendo. Ya no sé qué hacer». Y por un breve momento, sentí una punzada de tristeza, pero el dolor fue rápidamente reemplazado por una sensación de alivio. Mi hijo y yo finalmente tendríamos paz. Lo peor de todo fue descubrir que Eduardo, mi exmarido, había sido el verdadero héroe en esta historia. Él sabía lo que estaba pasando y aunque su traición fue la causa de nuestro divorcio, todavía le importaba el bienestar de nuestra familia. Fue él quien me trajo las pruebas, y fue él quien me dio el empujón necesario para enfrentar a Sofía y acabar con todo su juego. Terminé el día mirando a Eduardo Jr., mi hijo. Aún estaba confundido sobre todo lo que había pasado, pero yo sabía que, de alguna manera, todo lo que habíamos hecho era por su bien. Ya no había más mentiras, ni más engaños. Ya no había más Sofía, ni más Andrés. Ahora, nuestra familia estaba reconstruida. Y para Sofía, el juego había terminado.